Proverbios 2. El poder protector de la sabiduría. Proverbios 2 es una unidad en sí misma. El poema, alfabético, es una oración única que consta de 22 versículos, que coinciden con el número de letras en el alfabeto hebreo, probablemente para sugerir su integridad. Bruce Waltke. A. El regalo de sabiduría de Dios. 1:1-5. La búsqueda de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras. En el primer capítulo de Proverbios, Salomón comenzó a hablarle a su hijo, instruyéndole en los caminos de la sabiduría. Aquí continúa la enseñanza, apelando a su hijo para recibir mis palabras y guardar mis mandamientos. La sabiduría nunca puede dar beneficio si no es recibida y atesorada. Y la búsqueda, extenuante como debe ser, no está desvinculada. Su punto de partida es específicamente de la revelación, palabras, y práctico, mandamientos. Su método no es de especulación libre, sino de atesorar y explorar las enseñanzas recibidas para penetrar en sus principios. 2. Aceptar, recibir, es paralelo con acumular, atesorar, una cifra que implica que la mayoría de la enseñanza no se puede utilizar de inmediato, pero que pasará algún tiempo antes de que los efectos de la educación se sientan. 3. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. La intención de Dios es que tú y yo hagamos suya su sabiduría. Debemos aprenderlo de la Biblia. Nadie puede saberlo por nosotros. Los pastores son encomendados por Dios para ayudarnos a crecer, pero debemos hacer que su palabra sea nuestra, para mantenerla con nosotros. 4. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. El que tiene la instrucción de su deber solo en su Biblia y en su cabeza, no es un personaje constante y consistente. Su corazón no está involucrado, y su obediencia, en cualquier caso, solo puede ser forzada o aplicada por un sentido del deber. No es la obediencia de un niño cariñoso y obediente a un padre afectuoso. Pero el que tiene la palabra de Dios en su corazón, obra desde su corazón. Su corazón va con él en todas las cosas, y se deleita en hacer la voluntad de su Padre Celestial, porque su ley está en su corazón. B. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Esto implica esfuerzo. El corazón debe ser aplicado a la comprensión. No sucederá por accidente. Esta sabiduría, discernimiento y comprensión deben buscarse como si fuera plata y tesoros escondidos. Y, en estos versículos, Salomón describió muchas maneras en que debemos buscar la sabiduría. Recibir, atesorar, inclinar, aplicar, clamar, levantar la voz, buscar. 2. Aquel que persigue la sabiduría en esta forma no será desilusionado. Pero esta búsqueda debe ser seria, extenuante. El camino de la sabiduría nunca se revela a los frívolos. 3. Debe haber disposición y deseo de saber. Versículos Proverbios 2:1-2. A esto debe agregarse la diligencia. Las frases iluminadoras son clamar, levantar tu voz, buscar. Todas indican deseo, expresándose en devoción. 4. Inclina tu corazón a la prudencia. La atención del cuerpo, la intención de la mente y la retención de la memoria son indispensables para todos los estudiosos de la sabiduría. Como el rey Eduardo V, que constantemente se ponía de pie al oír la palabra, tomaba notas, que después examinaba diligentemente y pronunciaba el sermón sobre sus afectos mediante la meditación. Búscala como plata. Se refiere a la plata extraída y fundida, no como un metal precioso en su estado nativo. B. Sí como a la plata la buscares, con la misma diligencia infatigable, y el deseo ferviente, y la expectativa paciente bajo todas las demoras, desilusiones y dificultades, que los mundanos usan en la compra de riquezas, o en excavar en minas de plata. 7. ¿Cómo buscan los hombres el dinero? ¿Qué no harán para hacerse ricos? Lector, busca la salvación de tu alma tan fervientemente como el codicioso busca la riqueza, y avergüénzate de ti si eres menos sincero después de las verdaderas riquezas que después de las riquezas que se pierden. Clarke. C. Entonces entenderás el temor de Jehová. Salomón estableció el principio que el temor del Señor es el comienzo del conocimiento y la sabiduría. Proverbios 1:7. Aquí él nos enseña que,
sin el esfuerzo de buscar sabiduría, fallaríamos en nuestro temor al Señor y el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios, en resumen, conocimiento de Dios, se refiere a la intimidad personal con Él a través de la obediencia a su palabra. Véase 1 Samuel 3:7. 2, 6-9, el beneficio de la sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y griega equidad, y todo buen camino. Porque Jehová da la sabiduría. Esto explica por qué el temor al Señor es el fundamento de la sabiduría y un aspecto esencial de la búsqueda de la sabiduría. La verdadera sabiduría se encuentra en Él, y Él la da. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La forma más significativa en que Dios da sabiduría proviene de las palabras de su boca. Su palabra revela conocimiento e inteligencia. En su palabra Él almacena sabiduría sana para el recto. Es escudo a los que caminan rectamente. Dios no solo da sabiduría en su palabra, Él trabaja activamente para defender, proteger y preservar a aquellos que andan en sus caminos. Entonces entenderás justicia, juicio. El sentido es que necesitamos esta defensa de Dios para obtener este entendimiento apropiado. Hay tantas ideas erróneas en el mundo que nunca nos aferraremos a lo que es sabio y verdadero sin ser defendidos, contra lo falso y lo necio. Y entonces entenderás justicia, juicio. El que es enseñado por Dios, entiende toda la ley de justicia, la misericordia, la rectitud y la verdad. Dios ha escrito esto en su corazón. El que entiende estas cosas solo por libros nunca es probable que practique o se beneficie de ellas. Clarke. 2. Todo buen camino. Camino, Magal. Ver Proverbios 1:15, se refiere a pistas de carruajes, caminos de carreta. Mientras que la tierra es suave, las ruedas del carro presionan los caminos que otros están obligados a seguir después de secarse y endurecerse. Walkie, vamos a hacer pistas, surcos, caminos para nuestra vida. La sabiduría nos ayuda a hacer huellas o hábitos buenos y útiles. El poder protector de la sabiduría. 1, 10-11, la declaración general. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, Salomón mencionó la idea de protección relevante a la sabiduría, Proverbios 2, 7-8. Ahora él explica que algo sucede cuando obtenemos sabiduría, cuando valoramos el conocimiento de Dios. Es agradable para tu alma. Y los versículos 10-11 afirman que la sabiduría proporciona placer y seguridad en la vida. Cuanta más sabiduría se adquiere, más se desea y se disfruta. La sabiduría de la protección impide que su seguidor tome decisiones que luego solo traerán arrepentimiento. 2. Y la ciencia fuere grata a tu alma. La alegría espiritual mortifica al pecado. Su boca no anhela la provisión hogareña que últimamente ha probado el sustento delicado. El placer debe estar en los caminos de Dios, porque en él los hombres liberan sus almas en Dios, que es la fuente de todo bien, por lo tanto, aborrecen infinitamente la insensatez del pecado. La discreción te guardará. Necesitamos la protección de Dios para obtener sabiduría. Proverbios 2, 7-8. Pero la sabiduría también nos guarda. La comprensión te mantendrá alejado de muchas consecuencias necias y dañinas en la vida. 2, 12-15. La sabiduría nos rescata de hombres perversos. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Para librarte del mal camino. La sabiduría nos impedirá seguir caminos malvados y asociarte con el hombre que habla cosas perversas. Nuestra naturaleza caída puede sentirse atraída por cosas perversas. Pero la sabiduría nos protegerá de ese camino, de aquellos que abandonan los caminos de la rectitud. La protección prometida se define primero como la liberación de hombres apóstatas que han optado por sendas oscuras y torcidas en lugar de las formas claras y directas del Padre. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. La naturaleza caída no solo se siente atraída por lo que es malo y perverso, se regocija y se deleita en ello.
La vergüenza se descarta y se celebra lo que está mal y retorcido. Esta celebración de la perversidad no es exclusiva de nuestro tiempo, pero ciertamente marca nuestra época presente. Y, que se alegran haciendo el mal, se regocijan, Yahilu. El paralelismo exterior de su alegría interior expresa gritos de alegría exuberantes, entusiastas y espontáneos, como los que se escuchan en teatros obscenos y estadios sangrientos. Sé cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. La sabiduría nos protege de estos hombres malvados. Si no están protegidos por la sabiduría, sus caminos torcidos vendrán a dañarnos, y vamos a sufrir por su carácter tortuoso. 3, 16 a 22. La sabiduría nos rescata de la mujer inmoral. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen, no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Serás librado de la mujer extraña. Aquí Salomón especialmente le habla a su hijo, Proverbios 2:1, quien podría ser fácilmente engañado y atrapado por la mujer inmoral. La sabiduría podría protegerlo de ella. Y la sabiduría de la Biblia es mucho más sofisticada que gran parte del pensamiento popular en el mundo de hoy. Hoy existe la tendencia a ver las cosas sin matices. Por ejemplo, pensar en todas las mujeres como víctimas de todos los hombres. Esto rechaza la idea de la mujer inmoral, pensando que, si hay un enlace sexual entre un hombre y una mujer, él debe ser el perpetrador y ella debe ser la víctima. La Biblia reconoce que los seres humanos y las relaciones humanas son mucho más complicadas que eso. 2. Mujer extraña, seductora. Ambos términos significan iluminada. Extranjera o extraña, es decir, en contexto, véase 17b, alguien que está fuera del círculo de las relaciones apropiadas de un hombre, es decir, una ramera o una adúltera. B. La ajena que halaga con sus palabras. Antes de que Salomón describiera a la mujer extraña de otra manera, él escribió sobre ella como una seductora que usa palabras para halagar. El Cantar de los Cantares nos muestra que el rey Salomón conocía el poder de la forma femenina, pero también hay un gran poder en las halagadoras palabras de la seductora. Y, que halaga con sus palabras, echelica, que suaviza con sus palabras. El original intima los discursos fluidos y aceitosos de una prostituta. En la lengua inglesa la palabra lick, lamer, se deriva de la palabra original. 2. Halaga. Viene de una raíz cuya derivada nominal se usa de las 5 piedras lisas de David. El verbo se usa literalmente solo para hacer liso, metal, Isaías 41, 7. Una vez, Oseas 10:2, se usa metafóricamente sobre un corazón que es suave, es decir, engañoso. 3. La sutileza de la apelación proviene del lenguaje halagador. La adúltera habla sin problemas. Ver Proverbios 5:3. Un ejemplo de tal charla se encuentra en Proverbios 7, 14-20, la cual abandona al compañero de su juventud. La mujer inmoral que Salomón tenía en mente tenía antecedentes de deslealtad e infidelidad. Esto fue evidente no solo entre los hombres, el compañero de su juventud, sino aún más importante en su relación con Dios, que olvida el pacto de su Dios. Y olvida el pacto de su Dios. El matrimonio es un pacto mixto, en parte religioso y en parte civil. Las partes se vinculan primero a Dios, y luego a uno al otro. El vínculo se hace con Dios, quien también estará lo suficientemente preparado para asumir la pérdida. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Esta es una parte importante de la protección que da la sabiduría, para ver hacia dónde conduce un camino. El tiempo con la seductora aduladora parece maravilloso, pero la sabiduría nos ayuda a entender hacia dónde nos lleva, y es hacia la muerte. Y su casa está inclinada a la muerte. Pero ¿cuántos hay, por este medio han perdido sus almas? Apetitos carnales, por especialidad, pelea contra el alma, 1 Pedro 2:12, y nada ha enriquecido tanto el infierno, dice uno, como rostros hermosos. 2. Matthew Paul escribió sobre muchas maneras en que su casa está inclinada a la muerte, al desperdiciar los espíritus vitales de un hombre y acortar su vida, exponiéndolo a muchas y peligrosas enfermedades, que los médicos han declarado y demostrado ser los efectos de una lujuria desmesurada.
como también a la furia de esposos o amigos celosos, y algunas veces a la espada de la justicia civil, e indudablemente, sin arrepentimiento, a la ira de Dios y la segunda muerte. 3. Su casa está inclinada a la muerte. La mujer que se abandona a la prostitución pronto contrae, y generalmente comunica, esa enfermedad, que, por sobre todas las demás, firma el pasaporte más rápido y efectivo al mundo invisible. 4. Sus veredas hacia los muertos, no solo se hunde hasta la muerte, sino que sus caminos llevan a las sombras. NVI, el reino de las sombras. Los matices son los habitantes de Sheol. El término describe la continuación sombría de aquellos que han perdido su vitalidad y fuerza. Sus veredas hacia los muertos, aquellos que entran a la casa de la mujer inmoral, por otro lado, encuentran solo los fantasmas de aquellos que los precedieron y descubren demasiado tarde que no hay salida. Todos los que a ella se lleguen, no volverán. Como ocurre con muchas declaraciones en los proverbios, esto no es un compromiso absoluto, sino un verdadero principio. Salomón había visto a muchos ir por el camino de la muerte con una mujer extraña, para nunca volver al camino de la sabiduría. Y los que a ella se lleguen. Esta frase se traduce en ir a ella, en Génesis 16:2 y se llegaron a ellas, en Génesis 6:4 como específicamente refiriéndose a las relaciones sexuales. 2. Una vida dada tempranamente a la promiscuidad y el pecado sexual es mucho más difícil de reclamar. Es mucho mejor nunca andar por esos caminos. Es por eso que Salomón advirtió, todos los que a ella se lleguen, no volverán. Adúlteros y promiscuos rara vez son llevados al arrepentimiento. Generalmente están endurecidos por el poder y el engaño de esa lujuria, y por el juicio justo de Dios, infligido peculiarmente a tales personas. Mas los impíos serán cortados de la tierra. Salomón le recordó a su hijo las consecuencias del camino de la extraña. Invita a la disciplina o el juicio de Dios, quien de acuerdo con su pacto con Israel prometió que los rectos habitarán en la tierra, pero los impíos serán cortados de ella. Estas consecuencias nos dan una elección clara, una u otra. Y hay un precio que pagar si queremos ganar sabiduría espiritual, pero hay un precio aún mayor que pagar si no la ganamos. Debemos caminar con Dios a través del estudio de su palabra. 2. Porque los rectos habitarán en la tierra. Aquí el sabio habla según la ley de Moisés, según la cual vivió. Deuteronomio 11:8. 3. Aquí los impíos serán cortados porque contaminan la tierra y amenazan la relación de los justos con su Dios. Walchi.